Nunca pensé que compartiría esta historia. Es algo que todavía me cuesta procesar, algo que desearía poder borrar de mi mente. Mi nombre es Carla. Tengo 40 años y soy madre soltera desde hace más de 15. He criado a mi hijo Diego, de 22 años, sola, enfrentando dificultades y construyendo una relación de confianza mutua. Siempre fuimos solo nosotros dos. Nunca necesité a nadie más, o al menos eso creía. Esa noche empezó como cualquier otra. Había sido un día largo, lleno de responsabilidades y preocupaciones. Trabajé hasta tarde, llegué a casa cansada y con la mente llena de problemas. Diego también parecía agotado. Llevaba semanas trabajando y estudiando sin descanso, apenas dormía, y su rostro reflejaba el peso de todo. «Mamá, creo que me voy a acostar temprano», dijo. Su voz sonaba apagada. «Hazlo, necesitas descansar». Pero, al verlo tan agotado, sentí ese instinto natural de madre, esa necesidad de cuidarlo. Nuestra casa es fría en invierno, y esa noche el aire parecía aún más helado de lo normal. Mientras él se dirigía a su habitación, le dije sin pensarlo demasiado: «Si quieres, puedes descansar un rato en mi cama. Aquí la calefacción tarda menos en calentar». No lo vi como algo extraño en ese momento. Había pasado tanto tiempo desde que Diego y yo habíamos compartido un momento de cercanía, como cuando era un niño. Él asintió, sin decir mucho, y se acostó en la cama. Le pasé una manta gruesa y me senté a su lado. No planeaba quedarme, pero había algo en la forma en que suspiró pesadamente, en la manera en que su cuerpo se relajó, que me hizo dudar. Me recosté junto a él, convencida de que no pasaría nada raro. El cansancio era más fuerte que cualquier otra cosa. Pero entonces, en la quietud de la habitación, sentí cómo Diego se acercaba, buscando calor. Su respiración era pausada, tranquila. Su brazo se deslizó sobre mi abdomen de manera instintiva, como si fuera un reflejo de años atrás, cuando solía abrazarme para dormir. Fue ahí cuando algo cambió. Por un momento, mi mente quiso creer que esto era normal, que solo era un gesto de confort, de seguridad. Pero había una diferencia sutil en la forma en que su cuerpo reaccionaba, en cómo su mano se apoyó ligeramente en mi cintura y luego se quedó quieta. No podía moverme. No sabía si era el cansancio o el simple hecho de que no entendía qué estaba pasando. Una parte de mí quería apartarme, romper ese instante que ya comenzaba a sentirse incorrecto. Pero otra parte, más oscura, más reprimida, me decía que no lo hiciera. El silencio se volvió denso. Sentía el latido de mi propio corazón en los oídos. Traté de respirar con normalidad, fingir que todo seguía como antes. Pero no era cierto. Entonces, Diego movió los dedos suavemente sobre mi brazo, un gesto pequeño, casi imperceptible, pero suficiente para hacerme consciente de lo que estaba ocurriendo. Quise decir algo, pero las palabras se atoraron en mi garganta. No podía encontrar una justificación para lo que estaba sintiendo, y eso era lo que más miedo me daba. Quería creer que él no lo notaba, que no se daba cuenta de la tensión que había invadido la habitación. Pero cuando giré apenas mi cabeza para verlo, me encontré con sus ojos abiertos, mirándome en la penumbra. Su expresión era indescifrable. No había palabras entre nosotros, pero había algo en su mirada que me paralizó. Fue en ese instante que supe que nada volvería a ser igual. No dije nada. No podía. Mis labios se entreabrieron, pero ningún sonido salió de mi boca. Diego me miraba con una intensidad que nunca antes había visto en él. No era la mirada de un niño buscando refugio en su madre, ni la de un joven agotado buscando consuelo. Era diferente, más consciente. El peso de su brazo aún descansaba sobre mi cuerpo, inmóvil. Su respiración era tranquila, pero en su pecho podía sentir algo distinto, una tensión contenida, una lucha interna que no necesitaba palabras para ser comprendida. Me obligué a desviar la mirada, a concentrarme en cualquier otra cosa.
La lámpara tenue en la mesita de noche, el sonido lejano del viento golpeando contra la ventana, el tic-tac del reloj en la pared. Todo parecía irreal, como si de pronto el tiempo hubiera perdido su significado. Quise moverme, romper ese instante antes de que se convirtiera en algo que no pudiera manejar. Pero cuando mi cuerpo intentó alejarse, él reaccionó. Su brazo se tensó ligeramente, como si temiera que me apartara, como si en ese momento no quisiera estar solo. «Mamá». Su voz apenas fue un susurro. No respondí. Si lo hacía, temía que mi voz delatara la confusión que me atravesaba. Diego cerró los ojos por un instante y suspiró, un suspiro cargado de algo que no entendía del todo, pero que sentía en cada fibra de mi ser. Intenté convencerme de que estaba imaginando cosas, que mi mente estaba exagerando el momento. Después de todo, él estaba cansado, vulnerable. No era eso lo que realmente estaba sucediendo. Pero entonces, con un movimiento casi imperceptible, su mano se deslizó apenas sobre mi cintura antes de alejarse. Ese simple roce fue suficiente para que una corriente de frío me recorriera la espalda. Me obligué a actuar, a poner fin a todo antes de que siguiera avanzando. Me giré lentamente, encontrando su mirada una vez más. Esta vez, él fue quien apartó la vista primero. «Es tarde», murmuré, con una voz más firme de lo que esperaba. «Será mejor que descanses en tu habitación». No lo discutió, solo asintió, aunque su expresión era difícil de leer. Se levantó en silencio, sin mirar atrás, y salió de la habitación. Cuando la puerta se cerró detrás de él, sentí que volvía a respirar, pero la sensación que quedó en mi cuerpo, en mi mente, no desapareció. Me llevé una mano a la frente, tratando de organizar mis pensamientos. Esto no podía repetirse. Tenía que poner distancia, establecer límites claros antes de que algo se rompiera entre nosotros. Pero en el fondo, una parte de mí temía que ya fuera demasiado tarde. A la mañana siguiente, me desperté con una sensación extraña en el pecho. No era solo el cansancio, sino el peso de lo ocurrido la noche anterior. Todo había pasado en cuestión de minutos, pero había dejado una huella que no podía ignorar. Me senté en la cama y pasé una mano por mi rostro, tratando de despejar mi mente. No podía dejar que esto se convirtiera en algo más grande de lo que ya era. Cuando salí de la habitación, Diego ya estaba en la cocina, bebiendo café en silencio. Su expresión era neutral, casi demasiado controlada. No había rastro de la tensión de anoche, al menos no en su rostro. Me obligué a actuar con naturalidad. «¿Dormiste bien anoche?», pregunté, sirviéndome una taza. «Sí», respondió sin mirarme. «¿Tú?». «Sí». Mentí. El silencio entre nosotros fue espeso, pero ninguno de los dos lo rompió. No quería dar pie a una conversación que nos obligara a hablar de lo que ninguno quería admitir. Diego terminó su café en unos minutos y se levantó. «Voy a salir un rato», dijo tomando las llaves. «¿A dónde?». «A dar una vuelta, despejarme un poco». No pregunté más. Lo vi salir y sentí un alivio momentáneo al quedarme sola en casa. Pero no duró mucho. En cuanto la puerta se cerró, una ola de pensamientos volvió a inundarme. Había algo en la manera en que me había mirado esta mañana, en la forma en que evitaba mi mirada, que me hacía pensar que tampoco había olvidado lo de anoche. Decidí ocuparme en otras cosas. Limpié la casa, revisé algunos correos del trabajo, traté de mantener mi mente ocupada. Pero incluso así, su imagen volvía a mi cabeza una y otra vez. No podía permitir que esto siguiera creciendo. Tenía que hacer algo. Pasaron unas horas antes de que Diego regresara. Cuando lo hizo, noté que su actitud había cambiado ligeramente. Se veía más tranquilo, aunque aún había algo en su mirada que no terminaba de encajar. «Vino Martín a buscarte», dije casualmente. Martín era nuestro vecino de al lado, un hombre amable que siempre se ofrecía a ayudar con cualquier cosa. Había sido mi amigo por años, aunque nunca lo vi de otra forma. «¿Para qué?», preguntó Diego,
con un tono más seco de lo habitual. Dijo que podía ayudar con la calefacción, que últimamente ha estado fallando. Asintió, pero no comentó nada más. Se quedó de pie, observándome en silencio. «Diego, tenemos que hablar». Solté finalmente. Su cuerpo se tensó. «¿Sobre qué?» «Sobre lo de anoche». Sus ojos se oscurecieron un poco, como si hubiera estado esperando este momento, pero no supiera cómo afrontarlo. «No hay nada que hablar», respondió. No pasó nada. Su reacción me desconcertó. No era la respuesta que esperaba. «Diego...» «No pasó nada, mamá», insistió, su tono firme, pero con una tensión oculta. Lo miré por un largo momento, tratando de descifrar qué estaba pensando. Pero antes de que pudiera decir algo más, se giró y se dirigió a su habitación. Me quedé allí, sintiendo que, en lugar de resolverlo, la distancia entre nosotros solo se había hecho más grande. Y lo peor era que no sabía si quería arreglarlo, o si una parte de mí temía lo que pasaría si lo hacía. Intenté actuar con normalidad en los días siguientes. Me convencí a mí misma de que lo mejor era seguir adelante, evitar cualquier confrontación innecesaria. Si ignorábamos lo que había pasado, eventualmente desaparecería. Al menos, eso quería creer. Pero Diego no era el mismo. Algo en su actitud había cambiado, aunque no podía precisar exactamente qué. No me miraba de la misma forma. Sus silencios eran más largos, sus respuestas más cortas. Se quedaba más tiempo fuera de casa, y cuando estaba aquí, apenas hablábamos. No era normal. Una tarde, mientras ordenaba la sala, el timbre sonó. Cuando abrí la puerta, Martín estaba ahí con su sonrisa de siempre. «Hola, Carla. Pensé en pasar a ver lo de la calefacción. Dijiste que seguía fallando». Lo dejé entrar sin pensarlo demasiado. Me alegraba la distracción. Mientras revisaba la caldera, nos pusimos a conversar. Hablamos de cosas simples. El clima, el trabajo, cualquier cosa que me ayudara a mantener la mente lejos de lo que me preocupaba. Pero en un momento sentí una presencia en el umbral de la puerta. Giré la cabeza y vi a Diego de pie, observándonos en silencio. Su expresión era extraña, tensa. No dijo nada, solo nos miró por unos segundos antes de dar media vuelta y desaparecer por el pasillo. «Creo que interrumpí algo», bromeó Martín. «No, para nada», respondí rápido. Pero mientras decía esas palabras, algo dentro de mí me decía que sí, que había interrumpido algo, aunque no supiera exactamente qué. Martín terminó su revisión y se despidió con su amabilidad habitual. Apenas cerré la puerta, caminé hasta la habitación de Diego y golpeé suavemente la puerta. «¿Puedo pasar?» No hubo respuesta. Esperé un momento antes de girar el pomo y entrar. Estaba sentado en la cama, mirando al suelo. «No sabía que Martín vendría», dijo sin levantar la vista. «Fue algo espontáneo», contesté. «Creí que no te molestaría». Él se encogió de hombros, pero no dijo nada más. Me quedé de pie en la puerta, observándolo. Algo dentro de mí me decía que debía alejarme, que lo mejor era dejarlo estar. Pero en el fondo, también sentía que si no hablábamos ahora, nunca lo haríamos. «Diego, ¿de verdad estás bien?» Levantó la mirada por primera vez en días. Sus ojos tenían algo que me estremeció, algo que no supe interpretar. «No sé», respondió finalmente. Me quedé en silencio, sin saber qué decir, y por primera vez tuve miedo de la respuesta que tal vez nunca llegaría. Después de aquella conversación, todo cambió. Diego comenzó a comportarse de una manera que no podía ignorar. No era solo el silencio, sino la forma en que sus ojos me seguían cuando pensaba que no lo veía, la manera en que su actitud se tornaba distante cuando Martín pasaba por casa. Lo notaba en los pequeños detalles, su rigidez, la forma en que apretaba la mandíbula cuando hablaba conmigo. Yo intentaba no darle importancia, pero cada día era más difícil fingir que todo estaba bien. Una noche, mientras lavaba los platos después de la cena, lo sentí detrás de mí. No había hecho ruido al entrar, pero su presencia llenó la habitación.
Me giré lentamente y ahí estaba, de pie en el umbral, con una expresión que no supe leer. ¿Necesitas algo? Pregunté, tratando de mantener la voz neutral. Solo quería hablar contigo. Apagué el agua y me sequé las manos, dándole toda mi atención. ¿De qué? Se acercó un poco, cruzando los brazos. De Martín. Sentí un leve escalofrío recorrer mi espalda, pero lo oculté. ¿Qué pasa con él? No sé, tú dime. Últimamente está viniendo mucho, ¿no? Su tono era casual, pero había algo más detrás de sus palabras. Es solo un amigo, Diego. No hay nada raro en que venga. Él soltó una risa breve, sin humor. No sé si lo crees de verdad o si solo quieres que yo lo crea. Su mirada era firme, intensa, demasiado directa. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba viendo a mi hijo, sino a alguien más. No entiendo qué estás tratando de decir, respondí, cruzando los brazos también, como si eso pudiera protegerme de la incomodidad que empezaba a crecer entre nosotros. Diego dio un paso más. Mamá, ¿de verdad crees que no me doy cuenta? ¿Que no veo cómo cambia tu expresión cuando él está aquí? Mi respiración se aceleró ligeramente, pero me forcé a mantener la compostura. Estás viendo cosas donde no las hay. No, estoy viendo lo que tú no quieres admitir. Hubo un silencio tenso, pesado. No sabía cómo responder. No sabía siquiera si debía responder. Solo quiero que me digas la verdad, insistió. Mi mente se llenó de pensamientos confusos. Quería ponerle un alto a todo esto, cortar esa conversación antes de que fuera demasiado tarde. Pero algo en su mirada me decía que, aunque lo negara, él ya sabía la verdad. Y quizás, en el fondo, yo también. La tensión entre Diego y yo no desapareció después de aquella conversación. Si acaso, se hizo más evidente, más insoportable. A pesar de mis intentos por actuar con normalidad, él seguía observándome con esa mirada inquisitiva, como si estuviera esperando que yo admitiera algo que ni siquiera estaba segura de entender. Días después, Martín volvió a aparecer. Fue una visita inesperada, como la mayoría de las veces. Justo estaba saliendo de la ducha cuando escuché el timbre. Me puse una bata rápidamente y fui a abrir. «Perdón si molesto», dijo con su sonrisa habitual. «Solo pasaba por aquí y quise ver cómo estabas». Su amabilidad siempre había sido algo que apreciaba, pero en ese momento me sentí vulnerable, expuesta. «No es molestia», respondí con un gesto automático, tratando de disimular el nerviosismo repentino que me invadió. Martín entró y se sentó en la sala. Comenzamos a hablar de cosas triviales. Todo parecía ir bien hasta que escuché el sonido de pasos en el pasillo. Diego apareció en la puerta del salón, observándonos en silencio. No dijo nada, pero su mirada lo decía todo. «Diego», saludó Martín con su tono amigable. Él no respondió de inmediato. Su mandíbula estaba tensa, sus manos en los bolsillos como si estuviera conteniéndose de hacer o decir algo más. «No sabía que vendrías», dijo finalmente. «Fue algo de último momento», respondió Martín. «Solo quería ver si tu madre necesitaba ayuda con algo». El ambiente se volvió denso. Sentí que algo invisible estaba ocurriendo entre ellos, algo que no podía controlar. «Mamá, ¿puedo hablar contigo un momento?», preguntó Diego de pronto. La forma en que lo dijo no dejaba espacio para negarme. «Claro», dije, poniéndome de pie. Martín nos observó con curiosidad, pero no dijo nada mientras nos dirigíamos al pasillo. Cuando estuvimos fuera de su vista, Diego se cruzó de brazos y me miró fijamente. «¿Por qué lo dejas entrar así todo el tiempo?». La pregunta me tomó por sorpresa. «Diego, es mi casa. Martín es mi amigo. No hay nada de malo en que venga». «No es solo eso», dijo, su voz más baja, pero cargada de algo que no supe identificar de inmediato. «¿No te das cuenta?». Fruncí el ceño. «¿Darme cuenta de qué?». Él dejó escapar una risa breve, pero sin rastro de diversión. «De lo que está pasando aquí, de lo que estás haciendo». Mis manos se crisparon a los costados.
Estás viendo cosas donde no las hay, repetí, aunque mi propia voz sonó menos segura de lo que hubiera querido. Diego dio un paso adelante. No, tú eres la que se niega a verlo. Mi respiración se volvió irregular. No podía permitir que esto siguiera. No podía dejar que esa conversación tomara el rumbo al que inevitablemente se dirigía. Basta, Diego. No sigamos con esto. Su mirada se oscureció. Ya es tarde para eso, mamá. Hubo un silencio insoportable entre nosotros. Por un momento, sentí que el aire en la casa se había vuelto demasiado pesado para respirar. Entonces, sin decir nada más, Diego se dio la vuelta y se alejó. Me quedé ahí, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, sabiendo que algo se había roto entre nosotros, algo que jamás podría reparar. Esa noche me costó dormir. Me di vueltas en la cama durante horas, repasando cada palabra, cada mirada, cada gesto de Diego. Lo conocía demasiado bien para saber que esto no terminaría aquí. Había algo en su actitud que me preocupaba, una mezcla de frustración y algo más que no quería nombrar. A la mañana siguiente, cuando salí de mi habitación, Diego ya estaba en la cocina. No levantó la vista cuando entré. «Buenos días», dije, intentando que mi voz sonara normal. «Buenos días», respondió sin emoción. El sonido del café goteando en la cafetera fue lo único que llenó el silencio entre nosotros. «Hoy voy a estar ocupada», murmuré mientras servía una taza. «¿Con Martín?» Solté el aire lentamente antes de responder. «No, con el trabajo». «Ah». No dijo nada más. Lo miré de reojo y noté la manera en que sus dedos tamborileaban contra la mesa, su mandíbula apretada. «Diego, quiero que hablemos bien», dije finalmente. Él soltó una risa breve, sin humor. «¿De qué? ¿De lo que fingimos que no está pasando?» Sus palabras me hicieron estremecer. «No hay nada que fingir, Diego». «Claro que sí». Esta vez me miró directamente y en sus ojos vi algo que me inquietó. «No sé qué esperas de mí», continuó. «Pero no voy a quedarme callado». Me tensé. «No tienes nada que decir porque no hay nada que discutir». Él negó con la cabeza. «Si eso fuera cierto, no estarías evitando mirarme». Cerré los ojos un segundo, tratando de mantener la calma. «No sigamos con esto». «¿Por qué? ¿Te asusta lo que podríamos descubrir?» Sentí que el suelo se hundía bajo mis pies. «No sigas». Diego se levantó de la silla y pasó a mi lado con una cercanía innecesaria. «De acuerdo, mamá, no sigamos. Pero tarde o temprano vas a tener que aceptar la verdad». Lo vi salir de la cocina y sentí un vacío en el pecho. Porque, aunque no quería admitirlo, una parte de mí sabía que tenía razón. Intenté seguir con mi rutina como si nada pasara, pero la tensión en la casa era insoportable. Diego y yo apenas nos dirigíamos la palabra, y cuando lo hacíamos, cada conversación terminaba en una pared de silencios incómodos. Me estaba consumiendo por dentro. Una tarde, decidí salir a despejarme. Caminé sin rumbo durante un buen rato, tratando de aclarar mi mente. No podía seguir así. Necesitaba recuperar el control, establecer límites antes de que fuera demasiado tarde. Cuando regresé, la puerta estaba entreabierta. Entré y encontré a Diego en la sala con los brazos cruzados. Su expresión era seria. «Saliste sin decir nada», comentó. «No sabía que tenía que avisarte», respondí, dejando las llaves sobre la mesa. Él me miró fijamente y por un momento sentí que quería decir algo más. Pero en lugar de eso, simplemente suspiró y se pasó una mano por el cabello. «Mamá, tenemos que hablar». Mi cuerpo se tensó. «No hay nada que hablar». «Claro que lo hay». Me acerqué lentamente, tratando de mantener la calma. «Diego, no podemos seguir con esto. No es sano». Él soltó una risa amarga. «¿No es sano para quién? ¿Para ti? ¿Para mí? ¿O porque te da miedo admitir lo que pasa cuando estamos solos?» Su mirada me atrapó, y por un segundo no supe qué responder. «Estás confundido». «No, tú eres la que está confundida».
Quise terminar la conversación ahí, pero él no se movió. Se quedó de pie, esperando que dijera algo más, que negara lo que insinuaba. Pero no pude. El silencio entre nosotros se alargó, cargado de todo lo que no nos atrevíamos a decir. Finalmente, Diego suspiró y desvió la mirada. Si realmente crees que esto debe terminar, entonces haz algo al respecto. Pero no sigas pretendiendo que no ha pasado nada. No le respondí. No tenía una respuesta. Y ese era el verdadero problema. El silencio entre nosotros se volvió una barrera que ninguno podía derribar. Durante días evitamos el tema, fingiendo que todo estaba bien, pero ambos sabíamos que algo había cambiado para siempre. Una noche, cuando pensaba que todo se había calmado, escuché pasos en el pasillo. Me quedé quieta, esperando, sintiendo que algo estaba por suceder. La puerta de mi habitación se entreabrió lentamente. Era Diego. Su expresión era seria, sus ojos oscuros, cargados de pensamientos que no podía leer. Se quedó ahí, de pie, sin decir nada. ¿Qué haces aquí?, pregunté, mi voz apenas un susurro. No puedo seguir así, dijo finalmente. Mi respiración se volvió irregular. Diego, no. No quiero perderte. Mi corazón se detuvo un segundo. No me vas a perder, dije, tratando de sonar firme, pero incluso yo noté la debilidad en mis palabras. Él dio un paso adelante. No es suficiente. Todo mi cuerpo se tensó. La habitación se sintió más pequeña, el aire más pesado. Por favor, no hagas esto más difícil. Diego bajó la mirada, como si estuviera en una lucha interna. Y entonces, algo cambió en su expresión. Una decisión, una resolución silenciosa. Se giró y caminó hacia la puerta. Está bien, mamá. No diré nada más. Se detuvo un momento con la mano en el pomo y murmuró casi en un susurro. Pero tú sabes lo que realmente sientes. Y sin esperar respuesta, salió. Me quedé ahí, en la oscuridad, sintiendo que algo dentro de mí se desmoronaba, porque, por primera vez, no supe si tenía razón o si simplemente no quería enfrentar la verdad.